Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Carolina Shingre y el día de hoy vamos a ver acerca de la serigrafía textil. Vamos a ver puntos que debemos tomar en cuenta al momento de querernos montar un taller de serigrafía textil. En qué podemos aplicarla y qué es lo que consta en esta actividad. La serigrafía textil es la impresión de imágenes que consiste en hacer pasar tinta mediante un marco o también denominado bastidor. Los principios que se debe tener en cuenta para realizar una serigrafía son tanto las telas, las tintas, los diseños, los elementos que vamos a utilizar en el proceso de serigrafía. En primer punto tenemos las telas. Es recomendable utilizar telas de origen natural, ya que estas están más propensas a absorber mejor el líquido y a retenerlo mejor. Si queremos elegir, podemos elegir las telas de algodón 100% o también en mezcla, pero tomando en cuenta que la fibra natural debe llevar mayor porcentaje que la sintética. Ojo, sí se puede utilizar este tipo de técnica en telas sintéticas, aunque no se tendrá el mismo resultado. Esto les podré ir explicando más adelante en cuanto veamos las tintas. En cuanto a las tintas para utilizar en serigrafía, podemos utilizar a base de agua y plastisoles. Las tintas a base de agua son muy utilizadas debido a sus buenos resultados y también por la velocidad de su secado. Pero también tenemos que tomar en cuenta, depende los efectos que se esté realizando con esta tinta en el diseño. Esta también se caracteriza ya que no tiene olores que desprendan de la tinta. Y también cuando esta se seca, el diseño al tacto es muy suave. Esta sí es preferible utilizarlas en al 100% algodón o bien sea en combinación con sintéticas, pero en mayor porcentaje el algodón. Los plastisoles son resinas de PVC. Esto quiere decir que no son solubles en agua, además que su emulsión no se secará si no hay aplicación de calor. Para trabajar con estos plastisoles es muy recomendable utilizar en prendas que sean elásticas, ya que éste no sufrirá ninguna deformación al momento de estirar el diseño. Además que este tipo de plastisoles también tienen mucha durabilidad y resistencia. La ventaja de estos plastisoles es que esta se puede utilizar tanto en telas naturales y telas sintéticas. Estas tienen que pasar por un proceso de fijado o un proceso de curado, como comúnmente lo dicen. Normalmente este tipo de plastisoles, su termofijado es a 170 grados centígrados en 40 segundos, aunque en muchos vienen las indicaciones de cómo termofijar y en qué tiempo. También debemos tomar en cuenta el tipo de tela que se está utilizando, el grosor de la tela y también el grosor del diseño que se esté realizando, porque en ocasiones hay efectos que necesitan mucha más exposición de calor o por diferentes etapas de calor. En cuanto a las tintas, también tenemos con efectos especiales, como son los tintes de alta densidad que dan alrededor de 2 centímetros de altura sobre la tela. Tenemos también los tintes fosforescentes, que estos se iluminan en la oscuridad. También tenemos los tintes puff, que esos se elevan sobre la tela. También tenemos la tinta terciopelo, que da un efecto gamuza, tinta vintage, que da un efecto desgastado, y las tintas metálicas. Estas dan un efecto de metálico. Hay que aclarar que no se confunda con la denominación del foil. El foil es utilizado mediante un papel foil, como su nombre lo dice, y es impregnado de diferente manera a lo que se realiza en tinta. En cuanto al diseño que queremos plasmar, debemos tomar en cuenta que este diseño lo podemos realizar digitalmente. En este caso nos podemos apoyar de distintos programas. ¿Por qué es necesario realizar el diseño digitalmente? Al momento que nosotros realizamos digitalmente, podemos realizar la separación de colores, si el diseño lo amerita. Este tipo de diseño se lo realiza en vectores. En algunas ocasiones, si su trabajo está hecho, también se lo realiza en píxeles. Al momento que nosotros trabajamos en vectores, tenemos distintos programas, entre los cuales los más utilizados son Illustrator y CorelDRAW. La ventaja de trabajar con vectores es que cuando nosotros realizamos ajustes de tamaño, este no se deforma. En cambio, cuando trabajamos en píxeles, los píxeles son pequeños recuadros de colores que se unen formando una imagen. El software que más se utiliza cuando se trabaja en píxeles, si el trabajo lo amerita, se trabaja con Photoshop. Este tipo de archivos es necesario salvar en una calidad mínima de 300 dpi.
Teniendo ya los diseños digitalizados, es necesario imprimirlos. Esto se imprime en un acetato para que este diseño se pueda plasmar en el marco. Es así que para realizar la serigrafía es necesario tener algunos elementos, como son un marco con una malla tensada, emulsión y catalizador para revelar el marco. Para realizar el revelado del marco es necesario tener una habitación oscura o bien sea con una luz amarilla o una luz roja. Necesario también un racle, una caja de luces para poder revelar el marco, y ya para realizar la serigrafía necesitaremos la prenda, mesa o tabla donde colocar también la prenda. Si se quiere realizar ya de una manera para pequeñas producciones, sí es necesario ya contar con una mesa adecuada para colocar el marco y también la prenda la cual se va a estampar. O también existen ya campos de trabajo que les denominamos pulpos. Estos pulpos bien pueden ser manuales o automáticos. Ya teniendo los elementos para comenzar el proceso es necesario el revelado del marco. En muchas ocasiones tendremos que realizar el marco y tensar la malla para poder revelar el diseño que queremos plasmar en nuestras prendas. Bueno, para revelar el marco ya tensado una malla es necesario estar en un cuarto oscuro o, como les dije, en luz roja o amarilla. Se realiza la mezcla entre la emulsión y el catalizador para revelar el marco. Se coloca la solución en la malla y se esparce con el racle uniformemente, tanto en la parte superior como en la parte inferior, sin que quede ningún hueco para plasmar el diseño. Una vez colocada la solución, se debe proceder a secar. Bien se puede realizar el secado con una secadora o también haciéndolo pasar por un horno secador. Para realizar el diseño, si se realiza en distintos colores, previamente en la parte de la digitalización se debió hacer la separación de colores. Es decir, que por cada color existirá un marco revelado. Entonces el diseño se coloca en la parte trasera de la malla y se procede a colocar en la cámara de luces. Normalmente se lo coloca por unos 3 a 6 minutos. Pasado ese transcurso de tiempo, procedemos a limpiar con agua y quedará plasmado el diseño en la malla. Este durará alrededor de unas 5000 impresiones, dependiendo la calidad de la emulsión que hemos utilizado. Para realizar de una manera manual, bien se lo puede hacer sin el apoyo de una mesa para realizar la serigrafía. En este caso se tendrá que realizar el trabajo con 2 personas. También existe la manera manual en la cual ya se tiene una mesa especialmente para realizar la serigrafía, entonces estará en la capacidad de realizar con una sola persona. En el caso automático ya simplemente sería el calibrar la máquina y proporcionarle todos los elementos para que realice la serigrafía. Ya para realizar la serigrafía, una vez plasmado las imágenes, es necesario realizar un secado. Bien puede ser un sistema de secado por estaciones de secado o también por hornos secadores. Entonces, pasando por la estación de secado sería el proceso ya final de la serigrafía. Bueno, este fue un breve resumen de lo que significa realizar la serigrafía. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse a este canal y nos vemos en un próximo video.